Ahí está. Ahí está. Ahora te va a saltar la notificación. Estamos aquí. Axel Wagner, Santiago Wagner, Sánchez, los pescados unieron. Creo que está mojeado. No te va a aparecer. Ahí salió. Vas a tener que salir y volver a entrar. Sí. Ahí está. Ah, listo. Abajo. ¿Qué hago? El botón azul abajo. ¿Este? Sí. Ahí señor. Esperando. Tiene que poner OK. Ahí está. Hola Lana, ¿cómo estás? Hola Ariel. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, bueno. Te damos la bienvenida, Ariel. Quiero contarle a la gente que nos está escuchando que, bueno, sos médico veterinario, graduado de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR de Castilla. Bueno, y como para darte una presentación, sos representante del INTA AMBA en el Comité Ejecutivo del Centro de Informaciones de Actividades Porcinas. Así que bueno, te damos la bienvenida y te agradecemos desde ya por habernos aceptado esta invitación. No, muchas gracias por invitarme. Un placer siempre estar en contacto de alguna u otra manera, por ahora virtualmente con la facultad y a través del Instagram me imagino, estudiantes y productores conectados. Así que es un tema interesante que vamos a tratar de desandar. Me dicen que tenemos exactamente una hora, así que Ahora, vamos a tratar sí, de evacuar, por lo menos comunicarles lo que sabemos y un poco transmitirles las preocupaciones que tenemos también respecto al proyecto y bueno, si tenemos tiempo, darles mi opinión personal. ujú. Si bien soy todo eso que vos dijiste, eh, el INTA como institución no tiene una posición tomada porque es una institución de tipo técnico-científica y opinará cuando le den la posibilidad de hacerlo. Y el CIAP tiene una posición, por supuesto, pero cada uno de nosotros tiene pequeñas variaciones y hicimos hace poco un comunicado que era la posición del espacio y que expresaba un poco esta preocupación respecto del proyecto de inversiones chinas en el sector porcino nacional. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, si te parece, arrancamos. Sí, sí, bueno, como vos hiciste esta introducción, queremos más o menos sacarnos las dudas de lo que vos sabés de este proyecto, explicarnos, porque más que nada hay muchas dudas sobre esto. Sabemos que no hay mucha información oficial, pero bueno, a ver lo que vos nos podés transmitir, en qué se trata este proyecto y las inversiones chinas en el sector porcino que quieren hacer en Argentina. Bien, bueno, un poco para hacer una cronología, nosotros tomamos contacto con esto, como todo el mundo, a través de los medios y también se armó bastante revuelo en redes sociales y esto puso un poco el tema en discusión, ¿no? Los que estamos más metidos en la actividad y en el sector porcino todos los días, rápidamente cuando tomamos contacto nos preocupamos porque la verdad que era en principio de una dimensión importante y bueno, sí, enseguida se prendieron algunas luces de alarma. Eh, Toda la semana pasada fue un poco de inducción al tema, que tratamos de poner el tema en discusión desde nuestro lugar, divulgar la poca información que teníamos y ya les digo, más interrogantes que certezas. Y la verdad que esta semana fue muy densa en todo lo que fue reuniones, informaciones y demás. Nosotros tenemos conversaciones yo personalmente tengo cercanía tanto al Ministerio como a la Cancillería a través de algunos interlocutores y se fue
se fue aclarando un poco más el panorama. Hoy llegamos al día viernes con quizás las mismas preocupaciones que teníamos el lunes, pero con algunas certezas más que vamos a compartir a lo largo de la charla. Pero en principio se habla de una inversión de capitales chinos en el sector porcino nacional, que ustedes saben, para hacer una breve caracterización del sector, el 90% de los productores de la Argentina tienen menos de 100 madres, y ahí radica la principal preocupación, por lo menos de quien les habla, que si bien no represento a productores, me siento parte de ese subsector de la actividad primaria porcina, porque es donde desarrollo mi trabajo y donde siempre me moví, y en base al conocimiento que tenemos de ese sector, nos preocupa la interacción con un actor de esta magnitud, ¿verdad? Hemos convivido con grandes granjas, y en los últimos 10 años la verdad que la producción se ha concentrado muchísimo en la Argentina. Hay que decirlo, siempre es un proceso que se da inexorablemente lentamente, pero en los últimos 10 años se ha acelerado mucho, al punto que ese 90% de productores hoy producen el 30% de la carne de la Argentina. Con lo cual, por una cuestión lógica, se imaginarán que el otro 10% produce el 70% de la carne. Se ha concentrado, y si hacemos un recorte de 1000 madres para arriba, esa concentración es más preocupante todavía. Por supuesto que todo esto sin contar con este desembarco del que se está hablando. Se está hablando, les voy a decir cómo arrancó este tema. Arrancó hace un mes y algo, cuando se empezó a comunicar. Se hablaba de duplicar la producción. Hoy Argentina tiene 400.000 madres en producción, y se hablaba de duplicar esa cantidad de madres. Por supuesto, con una inversión, se habló en aquel momento, de 27.000 millones de dólares. Nos pareció exagerado el número cuando salió. Se habló también de 100.000 puestos de trabajo. Se habló de 9 millones de toneladas de carne. Se tiraron algunos números que no tenían mucho que ver y no tenían mucho correlato con lo que realmente es lógico de pensar en el sector. Hoy los números que tenemos son un poco más reales. La última información que tenemos, esto es información, no tenemos el proyecto en papel, pero fueron trascendiendo algunos elementos que, en base a esta reacción que tuvo el sector y toda la sociedad, se incluyeron algunas condiciones, digamos, en el memorando de entendimiento entre los dos países, que ya está en manos chinas, ¿sí? O sea, este proyecto sigue yendo para adelante, pero con algunas cuestiones que se fueron conversando en el transcurso de que tomábamos información, contacto con la información, y nos parece que, bueno, si bien la preocupación persiste en cuanto a los pequeños productores, algunos números y algunas cosas que fueron trascendiendo últimamente por lo menos, nos da la impresión de que se está escuchando, aparte del sector, de parte de las autoridades, ¿no? Se habla hoy de 280.000 madres en un plazo de 4 o 6 años, ¿sí? Nosotros decíamos que en uno de los puntos que nos preocupaba, que teníamos interrogantes, era en el cuidado del estatus sanitario de la Argentina, que ustedes saben que es de excelencia, y que preocupa mucho que se cuide ese estatus sanitario, porque, por supuesto, todo el sector trabajó mucho y sigue trabajando mucho en bioseguridad y en el trabajo fino diariamente en cada granja para mantener ese estatus sanitario. Claro. Por supuesto, ese crecimiento de 280.000 madres en 4 a 6 años corresponde más o menos a un 10-15% de crecimiento anual de nuestra piara nacional, sin contar lo que puede crecer con capitales argentinos que ya tenían pensado inversiones en la Argentina, ¿sí? Se bajó a un número más real de 5.000 millones de dólares de inversión. Nosotros hacíamos la cuenta en base a la cantidad de madres, calculando alrededor de $10.000 por madre instalada,
no llegábamos nunca a los 27.000 millones, nos parecía que llegábamos, era un número lejísimo. Y bueno, hoy se habla de mucho menos inversión. Se habla de que el 60% de esas inversiones sería en China y el otro 40% se reservaría a inversores locales, lo cual tiene bastante más lógica y no genera tanto, no es tan violento cuando uno piensa casi en una invasión china. Sí, totalmente. Pero, bueno, si seguimos siendo cautelosos porque eso, si bien es información y sabemos que está en el memorando, veremos cómo se va cristalizando eso, ¿no? Lo otro, que el 40% es argentino, se habla de que los chinos financiarían con créditos a tasa muy baja, se habla de 3-4% anual, un crédito que hoy en Argentina no existe. Desde ese punto de vista, bienvenido el crédito para los productores argentinos, que es la única manera que creemos que se puede crecer. Pero bueno, ya les digo, si bien es información, no tenemos el proyecto en la mano, nunca lo tuvimos, por lo menos nosotros no tomamos contacto con el proyecto físico. Sí, sí, sí. Bueno, vos... ¿Me querías preguntar? Sí, no, decime. Cortame cuando te parezca, porque si no yo sigo. No, vos bien fuiste nombrando las dudas que nosotros tenemos y bueno, una de esas dudas es si Argentina está preparada para una inversión así, como vos nombraste, nos caracterizamos por tener un gran estatus sanitario en Argentina. Si esto no puede llegar a correr peligro para las granjas argentinas, si estamos preparados para recibir a esos animales, generar la cuarentena que se necesita, todos los estudios y hacer el seguimiento que puede llegar a generar un peligro, ¿no? Como estaba planteado en un principio, la cantidad de madres que necesitábamos entrar para poblar esas granjas rebasaba cualquier previsión que pueda tener cualquier país de un sitio cuarentenario, por ejemplo. Sí. Con estos nuevos números y haciéndolo en un plazo de 4 o 6 años, eso se licúa un poco, pero de cualquier manera es para seguir prestando atención y seguramente vamos a necesitar, lo hemos dicho y lo han dicho otros dirigentes, algunos dirigentes del sector, vamos a necesitar seguramente un sitio cuarentenario de mayor capacidad para SENASA y sobre todo de otra ubicación, porque la verdad que el sitio de cuarentena de SENASA al ingreso es incómodo, está mal ubicado y tiene poca capacidad. Pero nos pareció un detalle de menor valía, digamos, con respecto a los primeros números que escuchamos. Después, hoy estamos discutiendo la letra chica del proyecto. Hace 15 días atrás no teníamos ni idea ni de la letra grande ni de la letra chica. Así que, pero sí, si Argentina está preparada en el sentido de recibir esa cantidad de madres, el sector viene creciendo. Ustedes saben que en los últimos 15 años el sector más que duplicó su producción al 8-10% anual. Ese es el crecimiento en oferta de carne, en producción de carne, y por supuesto la Argentina tiene condiciones únicas por eso, por supuesto, los chinos miran a Argentina. Ustedes saben que somos uno de los grandes países productores de granos, que es el gran tema en la producción de cerdos. Tenemos agua dulce disponible y tenemos muchísimo espacio. Argentina tiene menos de 2 cerdos por kilómetro cuadrado, cuando, por ejemplo, Brasil tiene más de 50. Entonces, y España, por ejemplo, tiene más de 250 cerdos por kilómetro cuadrado. Las condiciones de la Argentina son increíbles para la producción de cerdo y si uno está preparado o no para semejante irrupción dentro del sector nacional, digo que no, porque no tendríamos cómo abastecerlo de genética, ni de metalmecánica, ni de... Bueno, hay que planificar y adecuarse a un crecimiento de este tipo. Pero
Por supuesto que está descontado que no nos oponemos a las inversiones. De hecho, creemos que el país las necesita y bienvenidas sean. Las voces de alerta y de preocupación son porque conocemos el sector y sabemos que la convivencia entre estas megagranjas que se plantean y los pequeños y medianos productores puede llegar a ser complicada. Claro. Y por supuesto en esa relación siempre pierde la parte más débil, y la parte más débil claramente son los pequeños y medianos. Sí. Entonces, y el otro tema es que hoy todo el sector está preocupado porque al lado de estas megagranjas todos pasan a ser medianos, por lo menos. Sí, totalmente. Entonces hay una preocupación fundada, porque la Argentina, como ustedes saben, empezó a aumentar fuertemente la exportación de carne y, bueno, la pregunta lógica que surge es ¿qué pasa si nosotros metemos nuestro mejor cliente a producir acá en la Argentina? Porque ustedes saben que el destino mayoritario de nuestras exportaciones va siendo de a poquito casi el más importante, China. Entonces, no tenía mucha lógica en un principio poner a nuestro cliente y prestarle todos nuestros recursos para que produzca acá. Pero bueno, saben que estamos en un momento muy complicado del mundo y de la Argentina, y aún antes de esta pandemia, cuando este proyecto empezó a tomar forma, todo el mundo está de acuerdo de que necesitamos inversiones y que también necesitamos ir cambiando de a poquito nuestra matriz exportadora, y históricamente hemos exportado, como siempre digo, un ejemplo gráfico, exportábamos la lana e importábamos el pullover. Nosotros deberíamos ir cambiando de a poquito esa matriz y empezar a pensar en que en vez de exportar los granos y que el resto del mundo críe sus cerdos, nosotros deberíamos estar convirtiendo los granos internamente, que eso da trabajo argentino, eso genera todo un movimiento en las economías regionales, en los pueblos, etcétera, y no tanto el grano sino la carne. Claro. En ese sentido tengo la misma opinión que vos de generar valor agregado, ya que tenemos los cereales, ¿por qué no seguir generando carne y poder nosotros hacer negocio? Y no poner, no sé si en riesgo no es la palabra justa, arriesgar nuestros recursos naturales. Quizás, obviamente es una opinión nada más, sería genial poder hacer, o va a ser mucho más a largo plazo, pero que los productores argentinos realmente puedan, con las bases que el mercado chino nos imponga, lo que sea, poder nosotros generar ese valor agregado y generar la carne porcina para ellos. Sería muy bueno, pero hoy me agregaste datos que yo no tenía, que no sabía, que ya cambia un poco más el panorama. Lo que vos decís, Aldana, es la situación ideal. El tema es, hay dos componentes más que quiero agregar. China tiene una enorme urgencia por carne de cerdo. Ustedes saben lo que pasó con la peste porcina africana el año pasado y este. China mermó muchísimo su stock de hembras por esta enfermedad, y tiene una población enorme que todos los años, para que se den una idea, más o menos el equivalente a la población argentina ingresa todos los años a la clase media china, con lo cual imagínense que cuando los chinos creen que ya tienen resuelto la cuestión alimentaria, el año que viene entran otros 40 millones a demandar grandemente ese alimento. No solamente carne de cerdo, sino un montón de otras cosas. Sería ideal que podamos hacerlo nosotros. El problema es que nosotros no tenemos hoy el capital para hacerlo. Sería ideal que lo hagamos lentamente, siguiendo una estrategia nuestra y no una urgencia de un externo. Pero bueno, así están dadas las cosas en esta globalidad, y la verdad que no deja de ser una gran oportunidad para la Argentina, sí. Esto. Por supuesto que lo que decimos es, tomemos esa oportunidad con mucha responsabilidad y tomando todos los recaudos necesarios, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de los pequeños productores, desde el punto de vista de proteger nuestro mercado nacional. Ustedes saben que nosotros hemos aumentado muchísimo el consumo de carne de cerdo,
y eso en un mercado que está creciendo y que tiene un horizonte de mediano plazo de seguir creciendo, nos preocupaba qué pasaba con ese mercado si en algún momento parte de esa producción de los chinos, que va a ser enorme, se volcaba al mercado nacional. Claro. Es, Puede hacer bajar un es montón otra de los las precios. preocupaciones. Exacto, sí, por supuesto. Bueno, el precio internacional de la carne que van a producir los chinos está muy por encima de lo que se trabaja como precio de referencia en el mercado local, y eso un poco, de alguna manera, pone un límite, Claro. pero bueno, también hay que exigir, de alguna manera, exigir no sé si es la palabra, pero por lo menos pensar en que los chinos tengan cierta capacidad de frío internamente en el país por cualquier cuestión extraordinaria que se pueda dar, que Sí, ya sabemos que se ha dado, que se un pueden mes dar. y medio las exportaciones cerradas, nadie dice que no se pueda volver a dar, Ujú. que tengan esa capacidad de retener en las plantas o en los lugares donde está la logística de frío y no volcarlo al mercado interno cuando tengan algún problema. Claro, Esa es otra preocupación. sí, sí. Eh, y después, bueno, se habló en un primer momento de 100.000 puestos de trabajo. Por supuesto que yo creo que a cualquier gobierno que le venga una inversión de lo que se habló en un primer momento y que te digan que van a dar 100.000 puestos de trabajo, con lo difícil que es, no en la Argentina, sino en el mundo hoy, generar un puesto de trabajo, por supuesto que era una tentación y un incentivo muy grande para decir que sí al proyecto casi sin ningún Sí, condicionamiento. Después, en la nota que salió hoy de Cancillería se habla de 9.500 puestos de trabajo, algo bastante más lógico si se piensa que estas granjas van a venir con un nivel de tecnología que ustedes saben que en el mundo lo que están haciendo la mayoría de las producciones intensivas es utilizar cada vez más tecnología y menos mano de obra humana, ¿no es cierto? sí. Saben que en algunos países el sitio 3, por ejemplo, de producción de engorde, prácticamente se trabaja sin gente, se monitorea a través de sensores que van, y de cámaras infrarrojas, por ejemplo, que van monitoreando los cerdos, y el personal que está ahí está más cercano a un trabajador de un call center de saco y corbata delante de una computadora que Claro, alguien con un mameluco y bota. O sí, sea, ha cambiado mucho la producción y por supuesto que estas granjas vienen con ese tipo de tecnología. sí. Entonces también era una preocupación qué tipo de mano de obra y si la mano de obra finalmente va a ser argentina o no, porque por supuesto Claro, los chinos no nos han dado muestras de ser grandes tomadores de trabajo local. no, no, eso es otra. Entonces todos estos interrogantes son fundados y tienen su correlato con algunas cuestiones que ya conocemos de inversiones que se han hecho en otros países en este rubro y en otro rubro también en la Argentina de capitales chinos. Totalmente. Y en cuanto a, o sea, porque se habla mucho en estos días, este tema, bueno, está en boca de todos, y se habla mucho de la contaminación ambiental, del manejo de fluentes, el impacto que puede generar. Yo quisiera más que nada que vos nos comentes bien para sacar las dudas a la gente que nos esté escuchando, cómo es el manejo de fluentes y si obviamente acá en Argentina tenemos legislación y está controlado, si se puede llevar adelante, como todo. La legislación argentina en el tema ambiental es incipiente, endeble y están en algunas provincias un poco más avanzada que en otras. Por ejemplo, Córdoba ha hecho punta con el tema de tratamiento de fluentes y sobre todo de utilización agronómico de fluentes. Pero por supuesto que hay mucho para trabajar en el tema. Esta tecnología que estábamos hablando también viene enfocada al tratamiento de fluentes. Se habla y esto no es oficial, pero algunos interlocutores que tenemos nos hablan de que
También está previsto la producción de energía a través de los purines. Los chinos en eso han trabajado mucho en su país para hacerlo. De hecho, muchas granjas que conocemos en China están sobre los efluentes construidas, y esos mismos efluentes, con una tecnología que en Argentina, por supuesto, no disponemos, terminan generando la calefacción y la electricidad para toda la granja. Sí. Estamos hablando de granjas de 5 o 6 mil madres para arriba, todas. Pero bueno, algunos habrán visto imágenes de granjas de 9 pisos, por ejemplo, en China, donde están puestas sobre el efluente. No sé si va a ser el caso, no sé si es el modelo de construcción que se va a usar en la Argentina, pero sí sabemos que se va a exigir la utilización de esos purines para generación de energía a través de biogás, y por supuesto la posibilidad de inyectar el excedente de esa energía que no usaría la granja en el sistema interconectado, que también es importante para Argentina, la creación de energía renovable, en este caso, y con tecnologías cada vez más limpias, ¿no? También era una preocupación dónde se iban a instalar las granjas por esta cuestión ambiental, y lo último que sabemos es que en esa carta de entendimiento se habla de que las granjas se ubicarían en la región extrapampeana, no afectando la zona núcleo de producción de granos, y no tampoco ustedes saben que más del 70% de la producción de cerdo en Argentina se realiza entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Teóricamente no se ubicaría en esa región, se buscaría provincias con menor desarrollo, que por supuesto tendrían que tener alguna producción de grano local o estar cerca de alguna producción de grano que pueda abastecer estas granjas. Y otra limitante que creemos que pueden tener es el agua. No todas las provincias argentinas disponen de agua de calidad y en cantidad para abastecer estas granjas, que usan bastante agua. Pero también están los frigoríficos, que se colocarían como parte de ese módulo productivo en la proximidad de las granjas, que crearían un complejo de producción primaria y transformación pensando en la exportación. También es un tema la ubicación respecto de los puertos. Ustedes saben que China les queda mucho más cómodo la salida por el Pacífico a través de Chile que la salida por el Atlántico. Entonces eso también empieza a jugar en el proyecto. Pero bueno, ya esas son más especulaciones que información. La información que tenemos es que se estaría incluyendo dentro de ese memorando que la ubicación debería ser extrapampeana. Bien. Que por lo menos sabemos que se va a proteger de alguna manera en lo espacial, digamos, la zona más productora de granos y de cerdo de la Argentina. Bueno, si querés, podemos ir a empezar a responder las preguntas que la gente fue haciendo. Dale, sí. Dice, acá tengo una, dice, y en vez de importar las cerdas, ¿no se pueden criar cerdas madres propias en Argentina? Bueno, yo creo que algo ya dijiste vos de esto, pero si querés. Sí, cuando apareció el primer número, todo el mundo puso Claro, la primera reacción fue ¿de dónde van a venir las cerdas? Porque no hay una casa genética que pueda abastecer esa cantidad de madres internamente. Ahora, cuando ya se habla de 280.000 madres en los primeros 4 años, 4 a 6 años, ese crecimiento, parte de ese crecimiento podría ser abastecido por alguna casa genética local, no lo sabemos. Eso sí es una cuestión que van a manejar los inversores. No creo que estemos en condiciones de elegirle qué genética van a usar, pero sí estamos muy atentos a que en realidad todo lo que podamos proveerlo desde la Argentina generará más desarrollo y más riqueza dentro del país, ¿no? Bien. Sí, ojalá se pueda hacer, nada más que, yo creo que necesitamos otros plazos para poder Argentina cubrir esto, pero bueno, lo podemos pensar. Acá tenemos otra, dice, ¿quiénes se quedan con las ganancias?
nosotros o los chinos. Dices. Bueno, es buena la pregunta. Eh, los chinos van a utilizar parte del grano que hoy se está exportando. Justamente uno de los destinos de esos granos es China, que estaba haciendo cerdo con grano nuestro, todavía lo está haciendo. Eh, y yo creo que entiendo la pregunta. Argentina va a dejar de percibir eso que hoy percibe por la exportación de granos, con lo cual en la balanza no es tan lineal la cosa de que hay un incremento enorme de las exportaciones por carne de cerdo, sino que hay que descontarle lo que no se va a ir de grano, ¿cierto? Yo creo que los chinos van a seguir demandando grano argentino porque nosotros, cuando todas las madres estén instaladas, vamos a producir el 15%, 12-15% como mucho de lo que demanda China como carne. O sea, China va a seguir produciendo carne en China. Por supuesto que está pensando en externalizar la producción porque no le alcanza y porque le va a costar bastante tiempo recuperar ese casi 40% del stock que se le cayó con la peste porcina africana. Entonces, no creo que nos dejen comprar granos cuando tengan todas las madres instaladas en la Argentina. Creo que es de una dimensión difícil de imaginar el mercado chino, pero bueno, también es cierto que parte de ese grano que se está exportando se va a transformar acá en la Argentina. Y después, lo que se está hablando es que como las inversiones van a tener un 40% de inversión argentina, se está hablando de cuál va a ser el precio de esa carne puesta en Argentina, cuál es el diferencial del precio puesto en China, con todos los seguros y la logística que hace falta para llevarlo, y la posibilidad de que lo que se está exportando hoy también pueda acoplarse a esa exportación china y de alguna manera que algunos productores que no van a ser socios de los chinos, pero que están produciendo y están produciendo mucho volumen en la Argentina, puedan ver garantizada esa exportación que hoy se está haciendo a China en el marco de este proyecto. Otra cosa interesante que me olvidé de comentarles es que esto es fresquito de hoy, información de que se estaría ampliando el protocolo de producción y de exportación de carne de cerdo a las menudencias, cosa que Argentina no tiene desarrollado, que el mundo, sobre todo el sudeste asiático, demanda muchísimo, y que a nosotros nos permitiría ir generando ese despiece que hace falta en la industria del cerdo, que hoy, por ejemplo, lo tiene el pollo, Claro. y que un poco en chiste, un poco en serio, nos dicen que lo único que se tira del pollo es el grito, lo único que no se puede comercializar. En el cerdo prácticamente no tiene desarrollo todo lo que es menudencia. Por ejemplo, las patas y las manos en la mayoría de los países no van con la media red ni siquiera en el mercado interno, sino que se exporta todo. China es un gran demandante de eso. Pero además, todo lo demás, todo lo que es morro, careta, orejas, todo lo que tiene que ver con la industrialización de esa media red, que por supuesto llevará tiempo desarrollar, pero con un actor como los chinos que se llevarían todo eso, también el mercado nacional podría verse favorecido de ese modo. Ustedes saben que hoy cuando llega una media red a la carnicería, el carnicero está pagando la cabeza, el cuero, las patas y la mano como si fuera carne, porque todo tiene el mismo. Y no siempre en la carnicería puede ser utilizado todo eso. Lo que termina sucediendo es que ese precio se traslada al precio de la carne y la paga el consumidor. Sí. Si nosotros pudiéramos de alguna manera acoplarnos a este proyecto y empezar a industrializar todas esas menudencias y que, por ejemplo, una media red en la Argentina se comercialice como en la mayoría del mundo, sin patas, sin manos y sin cabeza, estaríamos bajándole automáticamente el precio, o por lo menos, si no bajamos el precio, le aumentaríamos la rentabilidad al último eslabón de la cadena, ¿no? O al penúltimo si contamos al consumidor.
Bueno, a ver, acá tenemos si, qué posibilidades hay de que aparezcan nuevas enfermedades con esta inversión. Bueno, algo se habló. A ver, nadie está en condiciones de asegurar que ni con esta inversión, ni siquiera si no vienen los chinos, tampoco podemos asegurar que no pueda aparecer otra enfermedad. Estamos, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad por esta cuestión de que todo el tiempo aparecen nuevos virus y cuando se enfrentan, hasta que no se enfrentan a una población humana, no sabemos qué daño nos pueden llegar a hacer, porque en realidad ya pasó con la gripe en 2008-2009 y está pasando hoy, pero también en el medio hubo otros virus, el SARS y otros virus que aparecieron y de hecho todo el tiempo se están testeando y apareciendo nuevos virus con potencial pandémico. Así que la verdad que nadie está en condiciones, y mucho menos yo que no soy un especialista ni en epidemiología ni en inmunología, pero nadie está en condiciones de asegurar de que no vaya a pasar, vengan o no vengan los chinos. Claro, sí, yo escuchaba muchas veces que decían que estas inversiones eran los focos de las pandemias. Quizás no hay que generalizar de esta forma, como vos decís, no estamos, nadie te puede asegurar que puedan aparecer o no enfermedades, no porque se instale una granja porcina va a ser generadora de pandemia. No, creo que sería mezclar las cosas. Sí, algunos planteos que hemos escuchado en estos últimos tiempos, bueno, uno entiende de dónde, desde qué lugar se hacen y cada uno es respetable la posición de cada uno. Lo que siempre hay que tener la honestidad intelectual de saber que hay algunas cuestiones que se pueden decir y otras que no. Y un poco sin entrar en polémicas, la responsabilidad que tenemos todos de tratar los temas hace que tratemos de no entrar en especulaciones ni en suposiciones y tampoco en posiciones extremas de las cuales después es difícil volver. Sí, Yo en realidad este espacio me parecía muy importante para que más allá de contarles la información y un poco el análisis que uno hace de ella, ayudarnos a pensar en realidad qué sistema de producción queremos, qué distribución de la riqueza a través del crecimiento de este sector queremos, por qué nos preocupan tanto los pequeños productores. La verdad que los pequeños productores porcinos están distribuidos a lo largo de todo el país, son los que dinamizan todos los pueblos del interior. Cuando cierra una granja en un pueblo es una catástrofe social, porque la verdad que es una cuenta menos en la ferretería, en la veterinaria, en la venta de alimentos. La pequeña granja gasta en el lugar donde se encuentra, ocupa más personal. Esto lo venimos repitiendo desde hace muchos años y hoy está más vigente que nunca. O sea, nuestra preocupación por este subsector del sector porcino es real porque sabemos que multiplica y que dinamiza el interior como ninguna otra actividad. Pero además, es muy difícil producir cerdo sin estar viviendo en el campo. tal cual. Entonces, también está muy ligado a que la gente, hoy se está hablando mucho de proyectos que proponen la vuelta al campo o la movilización inversa que deberíamos empezar a pensar, sobre todo con esta cuestión de la pandemia que le pega tan fuerte a las grandes ciudades y a los grandes conglomerados, como nos pasa y como pasó en todo el mundo. Sería contradictorio pensar en un proyecto que sea expulsor de los pequeños productores, porque esos productores, un gran porcentaje, terminan en las grandes ciudades. Porque en realidad el cerdo es un gran factor de retención de la gente viviendo en el campo, generando arraigo, ruralidad y todo lo que saben.
Entonces, todas las cosas están muy ligadas, como en todo sistema. Nosotros, por eso, yo evito siempre hablar de cadena, de la carne o cadena de producción porcina, lo que sea. A mí me gusta verlo más como un sistema y como una red que tiene una complejidad enorme en el territorio y que es mucho más que un productor que vende su producción al frigorífico o a un intermediario y un consumidor que va a buscar la carne a la carnicería. Tiene mucha más complejidad y romper ese tejido que es bastante vulnerable en Argentina, lleva bastante poco tiempo y reconstituirlo lleva muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero. Bueno, cortame porque yo sigo. No, pero está muy interesante lo que dijiste. Es muy importante generar el arraigo, como vos decís, en el campo. El campo genera muchas fuentes de trabajo y lamentablemente cuando uno pierde eso, termina en la ciudad y no todos se terminan adaptando y esto genera más pobreza todavía. Así que qué mejor de pensar una nueva forma de producir. Tenemos muchas herramientas en Argentina. O sea, el INTA te asesora un montón, hay mucho para poder seguir invirtiendo y generar más trabajo a nivel del campo. Eso es muy lindo lo que dijiste. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿sabe usted si respondió China al requerimiento de nuestra Cancillería acerca de los socios argentinos en en las granjas? No, bueno, ya Eso ya es... tan fino y tan en contacto con la información no estoy, pero lo que sabemos es que se incluyó en el memorando de entendimiento que se va a mandar a China para que es el primer paso para que los países se pongan de acuerdo en que están dadas las condiciones. Después son privados los que van a venir, no es que va a venir el gobierno chino a hacer la inversión, sino que Sí. ustedes saben que es un sistema bien diferente al nuestro. El gobierno participa y promueve mucho a través de una agencia que tienen los chinos, que es la agencia de promoción y desarrollo de la industria, de la agroindustria, que sería un poco el equivalente aparte de nuestro Ministerio de Agricultura y Ganadería acá. Es recién el primer paso como para entenderse entre países de que están dadas las condiciones para que se venga a invertir en Argentina. Por supuesto que todo lo que se incluye ahí queda un poco condicionado a lo que después se trata entre privados. Sí, sí, vos. Y lo que no entró en este memorando después, o bien es muy específico y se debe tratar en una situación posterior, o bien no hubo tiempo o no hubo momento para incluirlo y será más difícil en las situaciones que vengan. No lo sabemos. No estamos tan cerca de la información como para saber eso. Bien. Y bueno, otra pregunta, si hay inversiones de este tipo en algún otro país que haya hecho China, si se sabe. Bueno, los chinos no es de ahora que tienen el problema de peste porcina africana que invierten en otros países. En España hay capitales chinos produciendo cerdo con bastante dificultad porque España no tiene el espacio, ni tiene los recursos, ni la disponibilidad que hay en Argentina. Entonces los conflictos aparecen mucho más rápido que acá. Y por supuesto que siempre todo lo que venga de China, por la escala que tiene su mercado interno, siempre es muy grande y siempre genera cierta controversia porque la escala que manejan los chinos siempre es muy grande y es difícil de acoplar a la producción local. Pero de la dimensión que se está dando ahora y de la que se van a seguir dando en otros países como que no son la Argentina, no hay registro. Bueno, acá creo que es la última que tengo. Dice, si se contempla la soberanía alimentaria argentina en el proyecto. Bueno, sí, pensando en esa
en esa preocupación que decía al principio del mercado interno, claro, tiene que ver, por supuesto, porque si parte de esa producción se vuelca al mercado local, lo que va a pasar con el precio es que baje y los productores se van a ver perjudicados y ustedes podrían decir, bueno, pero el consumidor se vería beneficiado. Sí, La verdad que, la verdad que dudamos mucho de esos procesos, porque este año con la pandemia, a partir de marzo, la industria empezó a retener mucha carne porque se le cayó un canal de comercialización muy importante para el sector porcino, para la industria, que es lo que nosotros decimos canal Horeca, que es hoteles, restaurantes y caterings, que son grandes consumidores de, sobre todo de paleta y jamón, cortes que son más para la industria, que no estamos tan acostumbrados a verlo en la carnicería ni a consumir. Y llegamos a tener una retención de carne muy importante en toneladas, y la verdad que el precio al consumidor no bajó demasiado, con lo cual el análisis que yo hago en lo personal es que dudo de que este y otros proyectos lo que hagan es mejorar el acceso de un montón de argentinos, porque nosotros cuando hacemos la cuenta del consumo de carne de cerdo en la Argentina, que está, según el número, según quien tome los datos, entre 17 y 18 kilos por habitante por año, nosotros sabemos de regiones de la Argentina muy postergadas y que hoy se han hecho muy visibles, toda la región del AMBA y algunas regiones muy empobrecidas y muy postergadas. Sabemos fehacientemente que en esos lugares no se consume carne, con lo cual, para llegar a ese promedio de 17 kilos por habitante por año, habrá gente que está consumiendo más de 25 kilos. Entonces, hablar de soberanía alimentaria ligada a este proyecto no sé si aplica. Lo que digo es que hay que trabajar mucho, y lo decíamos cuando tomamos en contacto con este proyecto, que la urgencia por producir miles de toneladas de carne de cerdo la tiene China y no la Argentina. La principal urgencia que tiene la Argentina es de tratar de distribuir mejor lo que produce. Estamos cansados de que nos digan que somos un país que produce para 400 millones de argentinos, sin embargo tenemos 45 millones de habitantes, de los cuales 20 millones no tienen garantizada la comida. Entonces, yo creo, leo mucho del tema de soberanía alimentaria porque está muy ligado al trabajo que hago. Yo trabajo básicamente con productores periurbanos hoy, productores familiares, no solamente del área metropolitana, sino de todos los periurbanos del país. Y el concepto de soberanía alimentaria surge todos los días. Y la verdad que yo lo ligaría mucho más a una deuda interna que tenemos que ligada a un proyecto de inversión como los chinos. bien. Para no extenderme demasiado, porque no es el tema de la charla, pero si quieren, con todo gusto, y me sentiría mucho más cómodo hablando de ese tema que de este. Sí, es que es un tema que da para hablar muchas cosas, y más cómo se está planteando. Bueno, y acá apareció una pregunta más que dice, ¿por qué se eligió Argentina y no Brasil, por ejemplo? Bueno, Brasil tiene dos condiciones muy parecidas a la Argentina, la disponibilidad de granos y de agua. Lo que tiene Brasil es que ya tiene un desarrollo muy grande del sector porcino. Ustedes saben que es el quinto, depende del año y quién también mida cómo se mida la producción. Están entre el cuarto y el quinto lugar en producción y exportación de carne, de cerdo. Y por supuesto que tiene una población de cerdo por kilómetro cuadrado mucho mayor que la Argentina. Yo, si fuera un inversor, vendría a la Argentina. Sí, Creo que más allá de las cuestiones de estos vaivenes políticos que
que cada 4, 5, 10, 12 años, depende de los ciclos, van para un lado o para el otro que a veces es difícil aún para los argentinos invertir con cierto horizonte, porque son inversiones de amortizaciones muy largas, entonces hace falta cierta estabilidad, pero aún así yo invertiría en la Argentina porque acá está prácticamente todo por hacer. Hay muchísimo desarrollo por delante y el sector porcino está en algunas provincias ni siquiera iniciando. Nosotros recorremos mucho, por mi trabajo, he ido mucho al norte. Tucumán, por ejemplo, es una provincia que tiene un desarrollo por delante enorme. Toda la zona de Cuyo, tengo un proyecto en Mendoza. Mendoza importa el 85% de la carne que come de otras provincias. Hay muchísimo por crecer en la Argentina y me parece que se mira porque, por supuesto, la disponibilidad de grano y de agua es muy importante, y la relación de inversión dólar-peso, por supuesto que también tiene su correlato, pero las condiciones en Argentina son únicas. Me salió el corazoncito argentino. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas, para ahora no apareció más, igual creo que ya no sé si cuánto tiempo nos queda, no sé si, bueno, vos querés hacer algún cierre, alguna conclusión. Eh, si bien, bueno, vos dejaste claro que no puede dejar de verse como una buena inversión en Argentina, pero hay muchas cosas todavía por seguir viendo y reviendo en este proyecto. Si querés hacer un cierre o como vos quieras. Sí, nosotros en los diferentes espacios que ocupamos, el CIAP es uno de ellos y formamos parte de otros colectivos de técnicos y de trabajadores del INTA. Hay un montón de espacios donde participamos y en todos hemos expresado lo mismo. Queríamos saber más del proyecto porque es imposible estar especulando. El otro día se hizo un vivo entre aparentemente dos posiciones antagónicas entre productores y ambientalistas. Yo no me gusta verlo de esa manera. Me parece que tenemos que poder dialogar y sumar todos. Pero la verdad que llamó la atención que en ese momento se fuera todo sobre supuestos, ¿no? Y la verdad que no entendíamos por qué no podíamos tener el proyecto físico en la mano. Y en estos últimos días entendimos que en realidad no podemos tener un proyecto físico porque no hay proyecto. Lo que hay es algunos empresarios argentinos que tienen vínculo con China han hecho el trabajo de vincular a los chinos con el gobierno argentino y de alguna manera empezar a propiciar un clima de negocio en el sector, sabiendo que las condiciones que tiene la Argentina para ofrecer son, como decíamos recién, muy importantes. Pero bueno, en estos últimos días se ha aclarado un poco más el panorama. El lugar donde queremos estar los técnicos que conocemos el sector es de ofrecer nuestra opinión y más que nuestra opinión, nuestra cuestión técnica en los muchos vectores que tiene el proyecto, porque encarar este proyecto solamente desde el punto de vista económico, claramente todos le daríamos el ok, porque inversiones e impuestos de trabajo para la Argentina, ¿quién se puede oponer? Transformar grano que producimos en cantidad y calidad en Argentina en carne, en vez de exportarlo tal cual, creo que nadie se puede oponer. Ahora, hacerlo de esta manera que se había planteado en un principio, con un crecimiento exponencial, nos puso a todos, hablando un poco en criollo, los pelos de punta, porque rápidamente vimos que había una situación de mucha vulnerabilidad, sobre todo para los pequeños productores, pero también para el mercado interno, para el estatus sanitario, bueno, para todo lo que nombramos anteriormente. La cosa se va aclarando un poco, yo no digo que me quedo tranquilo, porque no voy a estar tranquilo hasta que vea cómo se va cristalizando este proyecto en el territorio.
Ya le digo, el territorio tiene mucha complejidad y no es 2 más 2. La verdad que si imaginarse una granja de 6.000 madres en el medio de Santiago del Estero, a mí me da un poco de pánico. Yo he visto una granja de esas características en el norte de Chile, prácticamente en el medio del desierto, y que tuvo que cerrar por las cuestiones, por la contaminación, sobre todo de olores, a un pueblo que estaba a casi 15 kilómetros de distancia. Lo que digo es que no es tan lineal y no es tan sencillo de internalizar un proyecto como este, porque por supuesto que uno está convencido de que lo puede hacer, el sector está en capacidad de hacerlo, por supuesto que en otro tiempo, pero y sabiendo que las urgencias las tienen los chinos por carne de cerdo, pero nosotros tenemos urgencia de inversiones y de trabajo, esa es la realidad. Entonces, tratando de meter todos esos vectores en una bolsa y ver cómo se le va dando prioridad a cada uno y atendiendo cada uno de los detalles, es en este momento que estamos ofreciendo y sentados en el transcurso de la semana tuvimos muchas reuniones con respecto a este tema, ofreciendo lo que conocemos y tratando de transformar esos interrogantes y esas preocupaciones en algunas condiciones, entre comillas, que se pueden poner a los inversores. Bueno, Yo quiero cerrar agradeciéndoles de vuelta a los chicos de Unidad Veterinaria que siempre están en contacto y bueno, para mí es un placer de verdad estar en contacto con los estudiantes y calculo que deben haber habido también productores sí. y algunos productores estudiantes que también hay. Así que nada, agradecerles y mandarles un abrazo a la distancia y decirles que estamos a disposición, que siempre la prioridad la tiene mi Facu, porque la tengo en el corazón, y, y agradecerles mucho la invitación. Bueno, no, muchísimas gracias a vos, fuiste muy claro y para mi gusto dejaste un lindo mensaje. Y bueno, espero seguir estando en contacto porque seguramente este tema va para seguir hablando. Muchísimas gracias, Ari. Seguro. Un saludo a todos. Chau, chau.